Hola, os vamos a explicar de forma simple qué es lo que está pasando con el Parque de Artillería. Un espacio que se encuentra en la ciudad de Burgos, limitando el barrio de Gamonal con el resto de la ciudad. El 27 de septiembre, esta parcela, que pertenece al Ministerio de Defensa, va a ser subastada para el beneficio del propio Ministerio. Pero espera. ¿Qué es lo que está en juego con esta subasta? Metámonos en la historia. Estamos en el año 1623 y el pueblo de Gamonal está formado por 14 vecinos y sus familias. Debido a la escasez de tierras de labor que había en Gamonal, el monasterio de San Juan de Ortega cede 42 hectáreas como bienes comunales para su explotación, a cambio de un pago anual. No las pueden ceder, traspasar ni vender. Siempre tendrán que ser 14 suertes, teniendo el resto de vecinos y vecinas derecho expectante de uso y disfrute de esas tierras. A esto se le llama el censo de los 14. Así hasta 1835, cuando la desamortización de Mendizábal llevó al abandono y venta de muchas propiedades eclesiásticas, entre ellas las del monasterio de San Juan de Ortega. Sus bienes son subastados y los vecinos y vecinas de Gamonal inician un pleito alegando que el acuerdo que tenían con el monasterio debía mantenerse. Hacienda les da la razón y los nuevos propietarios deben respetar el acuerdo del monasterio con el pueblo de Gamonal, manteniendo el uso comunal de los terrenos. Por aquel entonces Burgos era ya una plaza militar importante, especialmente desde que en 1833 se designa a la ciudad como capitanía militar. Esto supone que hace falta suelo para cuarteles y servicios castrenses. 1915. El ejército expropia a los 14 un terreno para un campo de tiro. 1916. Gamonal cede gratis un solar para un polvorín. 1920. Gamonal cede terreno para el aeródromo. 1926. Gamonal cede terreno para el parque de intendencia a cambio de una fuente pública. Pero especialmente después de la Guerra Civil y hasta los años 60, es cuando más terreno acapara el ejército. De todas estas adquisiciones, hoy nos interesa hablar de la parcela sobre la que se instaló el Parque de Artillería. En 1948, el ejército compra por 300.000 pesetas esa parcela, pero el ayuntamiento de Gamonal, alertado de que se habían vendido bienes comunales del censo de los 14 de forma fraudulenta, inicia trámites judiciales para anular la operación. Este no fue el único de los fraudes cometidos en esos años contra el censo de los 14. La sentencia condenó a la devolución de las 300.000 pesetas al ayuntamiento de Gamonal, pero ese dinero nunca se devolvió y el ejército siguió instalado en esa parcela. 1954. Se produce la anexión a Burgos de Gamonal y son los bienes de su ayuntamiento liquidados, quedando fuera el censo de los 14, porque no son bienes del ayuntamiento, sino del común de los vecinos y las vecinas. Pero ojo, este último mandato del ayuntamiento de Gamonal es ignorado. Se hace desaparecer el censo de los 14, ya que no interesa el mantenimiento del uso comunal de los terrenos, sino solo edificar y especular. ¿Os acordáis que en la década de los 60 los militares poseían el 20% de la ciudad? Pues en las décadas siguientes es cuando empiezan a vender algunas de las parcelas que adquirieron por poco o nada en unas operaciones urbanísticas que le han reportado grandes beneficios. 1972. Venden por 200 millones de pesetas los cuarteles de la calle Vitoria y Caballería. 1979. El ayuntamiento paga para recuperar los terrenos cedidos para los almacenes de artillería en Villafría. 2002. Vende la parcela del acuartelamiento 2 de Mayo por 40 millones de euros. En 2017 todavía disponen del 3% del suelo urbano, entre ellos la Deportiva Militar, los acuartelamientos Capitán Mayoral o Diego Porcelos y el Palacio de Capitanía. Y continúan deshaciéndose de parcelas que ya no utilizan, como es el caso de la del Parque de Artillería, que compraron de forma fraudulenta en 1948 por 300.000 pesetas. Y el 27 de septiembre de 2017 pretenden subastarla por un mínimo de 14 millones de euros, más de 2.300 millones de pesetas. 48.264 metros cuadrados para satisfacer las necesidades de los barrios de Burgos. Recuperar un espacio de uso comunal donde quien importa seamos las personas con nuestras necesidades, inquietudes, aspiraciones.
Volver a convertir Artillería en un espacio comunal da la oportunidad de tomar la palabra y pensar en colectivos soluciones para nuestro día a día. Esto no será posible si pasa a manos privadas o a un ayuntamiento que decida su destino sin preguntar a los barrios.